Hola. Bienvenidas o bienvenidos a La charla. En la charla con Liz y Elena y Liz. Oigan, hoy vamos a cántaselas. juntas. Que ellos sepan, órale. Bueno, para que se vayan dando una idea de qué va a tratar el tema. Quizá recuerdan caricaturas de su infancia. Ajá. Y esta caricatura tenía, bueno, el nombre va muy de acuerdo al tema, pero aparte la canción. 1, 2, 3 o 4. No. 3. Okay. Soy el nene. Pues. Ya pues. Okay. 1, 2, 3. Soy el nene consentido. Y a mis papis. Yo a mis papis, yo. Algo así va. ¿Por qué tu tonada es diferente a mi tonada? Es que yo lo veía en otra. Así? Ajá. Okay. Cada quien su recuerdo. Bueno, es la caricatura de El nene consentido. ¿Vale? ¿Se acuerdan de esta familia de dinosaurios? Pero pues en la realidad, en la actualidad también existe. No dinosaurios, claro. No los dinosaurios, ya no existen los dinosaurios, pero sí en las familias, en muchas familias existe el hijo consentido. El nene o la nena. El nene o la nena consentidos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión, ¿sale? Ok, primero va a doler, a lo mejor como papá vas a darte cuenta de que no lo has estado haciendo muy bien. Sí lo haces. Pero sí lo haces. Si tú tienes un hijo o hija consentido, un hijo o hija favorita, te voy a pedir que pienses qué le estás limitando a tu hijo. ¿O qué le está enseñando con eso también? ¿O qué le estás enseñando? Si lo estás limitando desde el punto que al ser tu consentido, tu consentida, tú haces lo que le toca hacer a él o a ella. Ajá. O desde eso le sobreflexibilizas los propios límites que supuestamente como papás le están marcando. También preguntarnos hasta qué punto sí. Como que eres más permisivo con este hijo. Flexibilizo de más. Ok. Hago por él. O le quito responsabilidades. Le facilito las cosas, a diferencia de a mis otros hijos. ¿Ok? Bueno, alguna vez, y lo escuchamos juntas, que nos dijeron al hijo que mamá o papá más conscientes porque es en el hijo que menos confía para enfrentarse a diversas situaciones en la vida. Sí, si lo viéramos, por ejemplo, desde la especie y la evolución, los padres dirían, este es el menos apto para sobrevivir. Y entonces lo tengo que acoger. Para asegurarnos que la supervivencia de la especie, tengo que protegerlo más para asegurar eso que mencionaba. Entonces sí, básicamente es como dudo de las capacidades o dudo que sea capaz, entonces es al que más apoyo, es al que más estoy ahí, es al que más impulso, es al que más le doy, le sobo. Así que si no eres el consentido, bien, a ti sí te están dejando enfrentarte a muchas cuestiones que a ellos sí les están negando. Exacto, ahí como para equilibrar un poquito, ¿no? Sí, no te sientas tan mal. A ti sí te ven capaz de lograr las cosas, entonces por eso te permiten avanzar a ti solito, mientras que a tu hermano o hermana lo sienten incapaz y entonces papás consideran que necesitan estar siempre tras él para que ese pequeño o adolescente o adulto pueda enfrentarse a la vida, ¿cierto? Así es. Bueno, aparte de esas cuestiones, obviamente genera un conflicto dentro del hogar. ¿Por qué? Porque pues no hay papás que sean democráticos o que sean equitativos con los otros hijos. Siempre va a haber al que le doy más, o por el que hago más, o al que regaño menos, o sea, este hijo consentido. Va a generar primero un conflicto entre los hermanos. Claro, porque a ti sí. Y es el típico, o sea, a mí me ha tocado ver adultos, ¿no? Que ya le empiezan a decir a mamá, ¿por qué a él sí lo dejas y cuando a mí no me dejabas? ¿Por qué él sí llega a tal hora y por qué a mí no me lo permitías? ¿Por qué si yo te contestaba me volteabas la cara de un bofetadón y ella hasta te dice de lo que te vas a morir y tú no le haces nada? O sea, también
También, independientemente del conflicto y el roce entre hermanos, va a venir este roce. Sí, claro, con papás, claro, y va a generar una no armonía, una desarmonización en el hogar, ¿cierto? Sí es evidente que los papás llegamos a tener cierta consideración, no sé, de pronto esto como de mi hijo el que más se parece a mi hijo el que quizá es más noble, mi hijo el que quizá es más, etcétera. Entonces, sí, de pronto los papás tienen como más afiliación por alguno de ellos, más, sí, consideración. Sin embargo, es diferente a tener al hijo consentido. Sí, hay bueno, hablábamos hace un momento, antes de esto, dábamos, por ejemplo, cuando tienes más de 2, 3, 4 hijos, indudablemente creo que coincidimos que con los primeros tendemos a regarla de alguna u otra manera, por la inexperiencia. Claro. Y entonces ya con los últimos ejercemos una paternidad diferente, ¿sí? Pero creo que hay esto delgadito que va a ser la diferencia entre que yo haya aprendido de mis errores con los mayores y ahora contigo ejerza una paternidad o maternidad totalmente diferente. O más sana para ti, inclusive para mí como mamá, que ya llevarlo a este punto en el que te consiento de más, te sobreprotejo de más, tengo consideraciones de más, y entonces aguas. Una cosa es entender y aprender del error con mis otros hijos y otra cosa es llevarlo a un punto en el que va a dejar de ser sano para toda la dinámica familiar. Fíjate que algo muy común es que a veces los papás dicen, es que a este sí le doy porque nuestra posibilidad económica es diferente a nuestro primer hijo. A lo que era así. Uh-huh. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿pero qué tanto le das? Sí, es a lo que iba. O sea, ¿le das de más? ¿O sigues midiendo que lo que le estás dando vaya de acuerdo a las necesidades de tu hijo? ¿Cierto? Uh-huh. Vamos a suponer, una familia donde, no sé, el hijo mayor y el menor se llevan a lo mejor 15 años de diferencia de edades, y entonces la cuestión económica con los hijos más grandes era diferente a la cuestión económica, ¿no? Pero de pronto te das cuenta que tu hijo menor a lo mejor trae un celular de 30, 40 mil pesos. Okay. Tu hijo adolescente, ¿no? Y entonces yo digo, ¿en serio tu hijo adolescente tiene la necesidad de tener un celular de ese costo? ¿30,000 pesos? Ajá, porque por mucho que tu economía haya mejorado, sus necesidades van a ser otras. Claro, y a los límites. ¿Hasta dónde sí? O sea, si su necesidad es tener un celular para comunicarnos, bien pudiera tener un celular de una gama media, uh-huh, no alta, tan plus. Claro. Y le va a servir para lo mismo. Para lo mismo, comunicarse, claro. Pero entonces de pronto el hijo mayor dice, oye, cuando yo era niño, a lo mejor teníamos carencias hasta de la alimentación, de comida. ¿Cómo es posible que ahora a mi hermano menor le cumplas caprichos? Porque generalmente suelen ser caprichos. Sí. De esta magnitud, ¿no? Otra cuestión que las personas comentan es el estudio. Sí. Que a los mayores, a los hijos mayores, bueno, y esto hablando de que generalmente el consentido es el hijo menor. Sí. Porque juega también un rol muy importante, esta parte donde ya voy a terminar mi papel o mi función como padre, como papá, mamá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ajá. Cuando ya no tenga que ejercer el rol de paternidad o maternidad de una manera total y completa, porque ahora ya se van, y sí voy a seguir siendo su mamá, pero sin duda las funciones desde ese rol va a cambiar. Sí. Tiene que cambiar también desde lo más sano, tendría que cambiar. Regresando a esta parte de la educación o del estudio, hay muchas familias que por la cuestión económica el hijo mayor es de necesitamos que trabajes para ayudar, que no le tocaría esa responsabilidad, con los gastos de tus hermanos menores o con los gastos de la casa. Pero resulta que aún con la misma situación, al hijo menor o al de medio, no se le pide. A él más bien sí se le da la oportunidad de que estudie. Y luego son estos hijos que entraron a una carrera y no me gustó y quiero otra cosa. No me gustó.
gustó, y otros 6 meses en contaduría y no me gustó. Así por la vida. Claro, no se van a sentir satisfechos ni cómodos en ninguna carrera porque no viene nada más desde ese aspecto. Entonces, no, papás, esto que hacemos de hacer tanta diferencia, porque en todo caso hay que estar conscientes que al tener hijos o al tener el número de hijos que podemos darles las mismas oportunidades, ¿cierto? No es como tal, a este le doy más, porque no le vas a ayudar, no le va a funcionar, no le vas a permitir avanzar en la vida. No va a aportar. También dentro de esta dinámica de consentir, ¿no? Como lo hemos dicho, pero sí llevarlo a ese punto de consiento, tengo consideraciones demás. También de alguna manera el papá se está afectando a sí mismo, porque entonces enseña a ese hijo consentido un estándar siempre esperado de papá o mamá. Y el día que papá y mamá ya no pueda o ya no quiera o por XY, viene un conflicto. Porque el hijo te va a echar en cara. Si me lo dabas, y como me lo dabas, me lo tienes que seguir dando. Pero y ahora ya no puedo. A mí me vale tres como le hagas, pero me lo sigues dando. Si siempre me lo diste, no tienes por qué dejar de darme, ¿no? A veces también los hijos consentidos son desde la culpa. Yo he tenido pacientes que son mayores, o sea, un ejemplo, eran 3 varones. Él ya tenía 20 años, era el mayor, el otro 15 y un bebecito, bueno, entre comillas, 4 o 5 añitos iba a cumplir. Pero el primero, porque el último es de otra relación, los 2 primeros vivieron una situación muy compleja en el primer matrimonio de mamá, muy mal, mucha violencia, mucho todo. Papá termina en la cárcel. Obviamente el niño tenía en aquellos años como 9, 10 añitos cuando sucede todo esto de que terminó en la cárcel el papá. Lógicamente le dejó muchas como heridas, muchos traumas, y entonces de ahí se agarró. Él se agarra desde todo lo que yo he mal vivido contigo y mi papá, pobre de mí. Mamá se lo compra, es sí cierto, todo lo que yo te hice padecer y sufrir en tu infancia, y entonces es el más consentido de los 3. Pero en un punto en el que no ha sido nada beneficioso. O sea, por ejemplo, en este chico aplica lleva 3 carreras y ninguna pega. No, ya no quiero eso. O de repente, quiero un carro, porque quizás ahora ya tiene una situación económica. Quiero un carro, ahora que termine, cuando iba a terminar la prepa. Cuando termine la prepa, me compras un carro. Ah, pues sí, pues déjame como para cuál me alcanza. No, quiero este carro, y es de agencia, y es el último, modelo 2000, no sé qué. Si no, no. Sí, porque las exigencias van a ir aumentando. Y entre tú como papá cedas más, tu hijo te va a pedir más. Y entonces, por ejemplo, en ese caso, como en otros, normalmente también tienden a sobreproteger o a cuidar a aquel, perdón, con el que se sienten en deuda. Te lastimé, siento culpa, y entonces te sobreprotejo. Trato de resarcir. Por ejemplo, el segundo es como, sí lo llevaron a terapia, él como que curó sus ondas, y él no anda tras mamá diciéndole esto, el otro. Él ya anda muy en su onda, pero el mayor también ya se encajó ante esta situación. Porque él dice, cuando hay una situación en la que yo voy a perder, yo sé por dónde le llevo a mi mamá, y mamá termina cediendo. En lo que tú te puedas imaginar. Aparte, este chico es como muy vanidoso físicamente, entonces él era como muy regordete. Su mamá le pagó una lipo no sé qué, no es suficiente, ahora quiero dientes, ahora quiero esto, y ahora quiero el otro, y ya le hice la nariz, y ya... Sí, o sea, nunca va a haber un tope, claro. Es a lo que me refería. Lo que te decía, entre tú más vayas cediendo, el hijo o la hija más va a ir pidiendo. Nunca va a ser suficiente, es decir, nunca vas a poder satisfacer o llenar a ese niño consentido. Híjole, no lo vemos a la larga, pero en una etapa adulta un niño consentido es un problema para la sociedad. Para sí mismo. Sí, para sí mismo, pero para la sociedad llega a ser un personaje muy, muy dañino. O sea, estoy acostumbrado a recibir todo lo que yo quiero y todo es todo, nunca aceptan un no. Y van a pasar sobre quien tengan que pasar una y otra vez para obtener lo que ellos quieren. Yo he visto dinámicas también en las cuales ese hijo consentido, ya dejemos el número, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pasa sobre los hermanos, pero así.
a mí no me importa lo tuyo y los pase, lo sobrepase, lo vuelva a sobrepasar. Y entonces, lógicamente, ellos se van con la histeria. Si lo hice con mis familiares, con papá, con mamá, mis hermanos, claro que no lo haga con alguien más que ni conozco. Ahora bien, una invitación para los papás. Si tu papá identificas que quizás te estás moviendo desde la culpa por lo que quizás en algún momento viviste o sin querer queriendo le hiciste vivir a la criatura, ve a terapia. Ve a terapia, cura esa parte, o sea, darte la oportunidad de entender que quizás en ese momento atrás la dinámica y los factores eran diferentes, ¿sí? Verte desde lo humano, decir, ok, cometí un error, pero no voy a pagar todo el resto de mi vida por ese error, ¿sí? Porque también no sabías quizás muchas cosas que hoy sí, o que quizás hoy puedes aprender para dejar de ver esa culpa que te mueva y lo sigas. No, lo magnífico es que el papá llegaba a terapia y me decía, es que ya estoy cansado. O sea, yo ya me cansé de estar cediendo y dando, ajá. Y aparte en algún momento fue muy fuerte porque dijo, es que perdí el control. O sea, literalmente dijo, sé que he creado un mínimo estricto, porque no encuentro la manera de quitármelo, porque él está ahí. Y él entendía esta parte del que fui partícipe. Y entonces trabajamos como mucho esta parte y aprender como... Y puede ser poner límite pero también necesito ya, o sea, ya pagué por ello, no voy a seguir pagando. Y entre más pequeño sea tu hijo y tú hagas consciente esto, menor va a ser el daño que le genere. Claro, definitivamente. Menor porque vas a estar a un muy buen tiempo de educar desde otro punto, no desde la culpa, no desde el te consiento, no desde el te doy todo lo que tú quieres, lo que exiges, lo que tú piensas que mereces, ¿vale? Entonces, si tu hijo ya es adolescente, si tu hijo ya es adulto, no es imposible, va a ser difícil, te va a costar un montón. Sí. Obviamente vas a empezar a ser el malo de la historia muchas veces, pero a final de cuentas te vas a ahorrar también muchos otros problemas a la larga. Sí se puede, pero es una situación de mucha constancia, o sea, también es de como, ser firme. Sí, es a lo que iba, es como aprender a... O sea, no nos va a gustar al inicio, pero aprender a aguantar tantito, porque si no el otro le va a ir peor. Sí. O sea, sin duda a todos les va a ir peor, pero el que se va a quedar va a ser aún peor. El ser firme en una cuestión de esta parte de cuando ya quieres hacer los cambios, cuando ya te diste cuenta que tu forma de educar al hijo consentido no es lo correcto, ayuda muchísimo, ayuda bastante el mantenerte. Obviamente, bueno, en alguna ocasión tuve una paciente que intentó, o sea, le cayó el 20 de no estoy haciendo bien mi chamba como mamá, necesito modificar. Lo hacía y de pronto era como de, ay, pero esto que estoy haciendo la está haciendo sufrir, le genera tristeza, le genera llanto. Todo lo que siempre evité. Todo lo que siempre evité. Exacto, y entonces sí lo estoy haciendo bien, pero de pronto a esta misma persona le caía el 20 de, bueno, pero mi hijo ahora es más empático conmigo, mi hijo es más consciente, me hace menos berrinches, y entonces eso mismo le fue dando el parámetro para darse cuenta que sí iba por un buen camino. Exacto, que era un cambio que sí estaba funcionando, que le estaba funcionando a ella y que le estaba funcionando al pequeño, ¿ok? Entonces, educar desde el consentimiento no funciona, no le vas a quitar a tu hijo, a final de cuentas, lo que le toca vivir. Al contrario, le vas a no permitir vivir y afrontar muchas cuestiones de su vida. Claro, y entonces las consecuencias a largo plazo no van a ser las mejores. O sea, de verdad, tú no me dejas mentir, hemos tenido el resultado de esos niños y son adultos que de verdad, les juro, no quieren ese resultado para sus hijos. A lo mejor, yo creo que hay que hablarles, no hay que ponérselos bonitos. Si tu hijo es un hijo consentido al que siempre le cumpliste sus caprichos, puede llegar a terminar siendo un delincuente. Sí. Porque entonces tengo la necesidad de seguir satisfaciendo a lo mejor en la parte económica. Puede llegar a ser una persona, no sé, agresiva para mujeres, hombres, por ejemplo, esto de los feminicidios. ¿Por qué? Porque no aceptó un no por respuesta de una persona.
puede llegar a... ¿Qué más? Dame otro ejemplo. Totalmente, bueno, iría ligado a esto que mencionas, que es la no tolerancia a la frustración. O sea, la van a malvivir desde la ira, desde la rabia, desde el odio. O sea, de esos niveles ya altos. Ni siquiera es que nos queremos en, le molestó, está enojadillo. No. Él lo va a vivir de una manera muy intensa que obviamente se le va a desbordar y como resultado va a hacerle de una chinga a la mujer que ya la maté. Porque no supe controlar o regular. Emoción. Sí. Entonces, ojo, papás, si estás consintiendo a tu hijo, no le estás haciendo un bien, le estás haciendo un mal para él mismo, para la sociedad, para tu familia, porque tu familia también lo va a vivir, lo va a padecer en algún punto. Fíjate que cuando ahorita que dijiste delincuentes, se me vino a la cabeza varios casos. Eran 2 varones, hijos. Era mamá soltera, ingeniera, le iba muy bien económicamente, entonces ella, como nunca estuvo con papá, igual papá se fue lejos, ella sentía como esta culpa de yo no les estoy dando a mis hijos una figura paterna, entonces trataba de compensar o sobrecompensar, como tú lo decías al inicio, con muchas cosas económicas. El punto es que los niños se creen esta parte, llegan a la adolescencia porque se llevaban un añito. Llegan a la adolescencia y ellos sobreabusan de esa parte. O sea, mamá admite que un día en su escritorio, en su sala de donde trabajaba en su estudio, dejaba a veces sobres con dinero de ciertos proyectos, de los gastos de casa, de ciertos gastos. Que alguna vez ella dejó un sobre con más de 30 una cantidad fuerte. Y que de repente es de, no está el sobre, que necesito hacer el depósito para sus herramientas de trabajo. ¿Quién fue? Nosotros no. Es que nadie más entra aquí, solo somos 3 en casa. Pasan un par de semanas, no muchas, y se da cuenta que uno de los hijos tenía un PlayStation, ya sabes, 8,000, 9,000 pesos, tenía cosas que ella no le había dado. Y es como, ¿de dónde sacó eso, no? Entonces se puso a indagar y pues resulta que el hijo había tomado los 30 miles de pesos. La cosa es que ella no le hizo vivir consecuencias. Claro, si ya lo hizo. Y esto es muy común, sobre todo en la adolescencia, y hay que limitarlo desde ahí, desde cuando mandas a tu hijo a ve por las tortillas, ve a la tienda a traerme esto y es el cambio, porque si no, y no es ser malo mamá, ni si fueron 5 pesos o 100 pesos, sí, es el enseñarle, es el enseñarle que detrás de una acción va a haber una consecuencia, ¿ok? Entonces lo correcto es el cambio. Sí, no hubo consecuencias, o sea, yo pensaba en múltiples opciones, yo de verdad a veces soy muy drástica también, pero una de ellas pudo haber sido, ¿sabes que ahora en vacaciones te vas a ir a trabajar conmigo? Sí, para que veas lo que cuesta. Salario y de eso tú me vas a pagar. O simplemente vamos a vender las cosas que compraste porque también no era algo que yo, mamá, hubiera autorizado que tú tuvieras y mucho menos que dispusieras de este dinero para. Claro, ya si pensamos a niveles... Quizás a muchas mamás se les haga exagerado, pero pues ¿por qué no? ¿Sabe qué? Ministerio, venga, lléveselo 2, 3 días, enciérramelo y al ratito vengo por él. Fíjate que esa cuestión, ahorita que la tocas, es difícil. Muy raro una mamá hace eso. Pero mis respetos para las mamás que lo hacen, que de pronto es... mi hijo se está golpeando a mi nuera o viceversa y es vengan por él. O sea, es muéstrale a tu hijo que siempre ante cualquier cuestión, cualquier circunstancia va a haber una. Y que tu actuar va a ser en base no te protejo, no te sobreprotejo, no te consiento. Desde lo justo, o sea, sería desde lo justo. O sea, evalúas la situación y dices, le estás pegando cuando era innecesario pegar para que te manches. O sea, ¿sabes qué? Llévenselo. Claro. Hace no mucho. Una mamá casi me revienta a mi madre en el consultorio, pero así literal. La situación es muy compleja debido a que él, de 5, el mayor, igual sobreprotegido, el consentido por X y situaciones, bla, bla, bla. Hoy en día el resultado de eso es mucho de lo que hemos venido hablando.
está metido en una de broncas económicas como no tienes idea. Ujú. El papá dice, ya me cansé de eso, ya me cansé de yo siempre De estar resolver. pagando eso. Pero aquí la señora mamá viene y lo defiende, y ya págale, no es tanto, y ya págale, no es tanto. Y yo así de, señor, no sé si se da cuenta que usted ha sido partícipe, que este problema esté llegando hasta donde ha llegado. Y el papá pues ya en esa desesperación, es que no sé qué va a pasar, o sea, él debe muchísimo y yo no tengo que estar pagando por él, porque aparte estamos hablando de que él es un señor, o sea, también ya es un adulto el otro, ¿no? Yo le decía, bueno, pues si no quiere más consecuencias de algún modo u otro, usted no lo meta en la cárcel. Casi la señora mamá se levanta y me agarra de los pelos. ¿Cómo se atreve? Jamás es algo que yo le haría a mi hijo. ¿Usted es mamá? ¿Usted es mamá? Y yo, sí, tengo dos. ¿Y usted lo haría? Pues si es necesario. Si es necesario y está en juego hasta la integridad de mi hijo, pues mejor verlo allá adentro, sí, que estar acá afuera. ¿Cómo creen? No, vámonos. Así. Sí, entonces, esto que tú decías, aguas, porque como resultado hay delincuentes, sí, como resultado hay futuros feminicidas. Homicidas, entonces, sí. Ojo con no sobrepasar el aprendí de mi paternidad, maternidad para hacer algo mejor y diferente, a llevarlo al punto de ahora eres el consentido por lo que ustedes consideren de los ejemplos que dimos. Culpa, chiquito, no hay papá, no hay mamá, pobrecito, no es capaz. Exacto. ¿Sale? Ok. Bien, papás. Ahí les dejamos este tema. Llevan tarea y si no vieron la caricatura del nene consentido, véanla. A lo mejor también de ahí pueden tomar algo bueno. ¿Va? Nos vemos en otro videito En la charla con Liz y Elena. Liz. Bye, bye. Bye.